Como siempre, le damos la bienvenida a todos los colegas, amigos que se están acercando ya a nuestro centro. Esta es una nueva reunión que organizamos sobre las 20 temas claves que hemos definido sobre el régimen penal tributario, y en esta oportunidad es la responsabilidad penal del asesor fiscal. Así que muy felices de tenerla a Marta Nercella, brillante penalista, además miembro secretaria de nuestro centro. Un saludo a su vez a todos los amigos que ya se están acercando. Y Marta, bueno, como vos sabés, hay una exposición de aproximadamente una hora, y después hacemos y saludamos a todos los que se están acercando, y después hacemos un poco un tema en común con todos los colegas. Así que, Marta, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y como siempre creo que lo más importante van a ser las preguntas, por lo cual yo lo que voy a tratar para cumplir con el tiempo. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, perfecto, perfecto, Ah, Marta. parecía que se había cortado, se me puso No, negra no, la... no, perfecto. Bueno, para intentar de cumplir con el tiempo y dejar bastante tiempo para las preguntas, que creo que es lo más importante de estos encuentros, solo definiré algunas de las premisas que entiendo imprescindibles para hablar de responsabilidad de los asesores en los delitos tributarios. Porque lo cierto es que desde que Silvani, yo repito siempre esta frase porque creo que fue una frase que bisagra, una frase que marcó un antes y un después. Cuando el administrador de ingresos públicos dijo que detrás de todo evasor hay un contador, parecería que todos los principios del derecho penal que parecían inconmovibles comenzaron a ser puestos en crisis, generándose interrogantes. Solamente les menciono algunos de los interrogantes que surgen a partir de esta frase. Los profesionales en ciencias económicas tienen una posición jurídica diferente al resto de las personas frente a la ley penal tributaria. ¿Existen obligaciones extrapenales que, pese a no estar legalmente previstas, generan consecuencias punitivas para el asesor? Cuando un consejo profesional o un quehacer previo puede considerarse parte de una maniobra de evasión porque su cliente evadió, cuando el hecho del asesor se encuentra en ese iter criminis, debe valorárselo como participación, prescindiendo del resto de los elementos que estructuran las conductas delictivas. Si el asesor conoce la perpetración del delito de su cliente, ¿ese conocimiento alcanza para hablar de participación? ¿Los profesionales son garantes de los bienes jurídicos que aparecen en el ámbito de su organización y competencia? ¿Tienen la obligación de impedir la conducta delictiva de sus clientes? Bueno, como ven, la que más preguntas tengo soy yo. En realidad, todas las respuestas que podamos intentar dar a estos son muchas veces cuestionadas en algunos fallos. Lo cierto es que para saber de qué estamos hablando, debemos interrogarnos sobre todo si la condición de profesional modifica los principios generales del derecho penal, las garantías constitucionales e inclusive las garantías procesales que deben respetarse cuando estamos en una investigación. La jurisprudencia y la doctrina, cada vez con mayor énfasis, parecen ubicar en el sistema punitivo un subsistema de los profesionales, que tiene reglas y estándares propios, que en muchos casos no solo se diferencian, sino que incluso contradicen los parámetros generales. Comportamientos que aisladamente analizados resultan permitidos, o al menos neutros, cuando su producido es utilizado por el contribuyente en un hecho delictuoso posterior, y aunque sea desconocido por el profesional, resultan entendidos como cooperación por haber sido ejecutados en la etapa previa por un profesional que debió saber que integraría un iter criminis, sin intentar siquiera acreditar que realmente supo y que quiso. No importa que se trate de la actividad habitualmente desarrollada por el profesional ni que haya obrado exactamente igual que siempre. Es decir, que tomemos a 10 clientes
En los 10 hizo exactamente lo mismo. Uno de esos 10 evadió. En relación a este, pudo haber participado en el delito, según algunas investigaciones. Este prejuicio que hoy tenemos que intentar limitar es fácilmente deducible en alguna jurisprudencia. Su título habilitante parecería que actúa como llave para ingresar al campo de la punibilidad, sin que el instructor se detenga ni por un momento a pensar si responde al test de culpabilidad. La punibilidad debe ser consecuencia de una actividad típica, antijurídica y culpable. No es una regla de interpretación. Extenderla sin base legal a interpretar las reglas que define la ley, las normas, en forma extensiva para comprender, para entender, para incorporar acciones que no se encuentran contempladas, es realizar un quehacer legiferante que está prohibido en Dice, nuestra su forma. altavoz no funciona. Compruebe su conocimiento, usa un altavoz diferente. Perdón, estoy teniendo una interferencia. ¿Alguien Sí, tiene? Me parece que es Chit Eduardo, me parece que, sí, por favor, bueno, ya está muteado, gracias. Porque soy muy curiosa y me va a dar ganas de escucharlo y entonces me voy a distraer de lo que tengo que decir, más que nada. Hacer esto es realizar un quehacer legiferante, que en nuestra legislación, en nuestra forma republicana de gobierno, está prohibida. Es cierto que el Código Civil exige mayor atención a las consecuencias que puede producir nuestros actos, cuanto mayor sea el deber de obrar con conocimiento y con prudencia. Pero esa especial diligencia que nos piden las normas civiles, que nos exigen las normas civiles, en forma alguna puede ser interpretada como presupuesto de un reproche penal. Al menos no cuando el tipo acuñado, el tipo que estamos intentando aplicar, es un tipo doloso. La ley penal tributaria describe una cantidad de acciones que son justamente las actividades propias de la labor profesional. Estos quehaceres, en principio habituales y neutros, pueden ser parte de una maniobra delictiva, pero para esto necesitan un plus. Es decir, para considerar esa actividad que es la habitual, que es la actividad normal de un contador, por llamarlo en forma genérica, necesitamos un plus. ¿Cuál es ese plus? Esta es la pregunta fundamental para hablar de reproche. El problema de la imputación es esencial en el derecho penal, porque nos refiere al quién del hecho que calificamos como delito, al quién ejecutó esa acción que será merecedora de una pena que está prometida en abstracto y que se podrá aplicar recién después del debido proceso. Los elementos subjetivos y objetivos que se exigen en el tipo se deberían acreditar en ese quién, es decir, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Debemos preguntarnos, para imputar al profesional alguna colaboración punible con el hecho criminal, si en su caso se dan estos elementos. En general, si nosotros no podemos acreditar un acuerdo, una connivencia entre el profesional y su cliente, va a ser muy difícil que podamos reconstruir este plus imprescindible para imputar un quehacer delictivo. Es verdad que los delitos económicos causan un daño social grave, que las conductas son difíciles de definir, pese a que agreden bienes jurídicos sensibles, importantes para la convivencia social. También es cierto que los agentes que los ejecutan suelen tener una expertise y suelen tener medios que dificultan la detección y la investigación. Estas son las premisas que se utilizan para entender que debe de existir una autorización tácita para legitimar que se ignoren las garantías constitucionales en estos casos. Pero en el Estado de Derecho no podemos hablar de cualquier legalidad. El Estado de Derecho solo valida las disposiciones legales que son compatibles con las disposiciones constitucionales. No se trata
de un mero control formal de la ley. La ley pudo haber sido sancionada de conformidad con el procedimiento constitucionalmente establecido, pero debemos controlar su validez material, es decir, su compatibilidad con los principios, con los derechos, con las garantías constitucionales, y recién ahí podemos hablar de legitimidad. Ese control de convencionalidad resulta obligatorio para los jueces aún de oficio. Legalidad y legitimidad no son sinónimos, y esa diferencia debe ser desentrañada por quien debe aplicar la ley. Al incorporarse los tratados internacionales a nuestra Constitución Nacional en la reforma del 94, la responsabilidad del Estado es internacional si no observa el respeto al límite de la injerencia estatal establecido en ellos. Por eso, aun cuando el intérprete no le conmueva la filosofía escogida por nuestros constituyentes, tiene la obligación de valorarla en sus interpretaciones, aunque más no sea, para evitar que como consecuencia de su actuación el Estado tenga responsabilidad internacional por haber ignorado estas garantías y estos principios. Algunos fallos han entendido que aquella frase que les contaba hoy del administrador general Silvani era tan cierta que las consecuencias punitivas para los asesores cuando su cliente evade deberían ser casi obligatorias, aunque para lograrlo hubiera que modificar, estirar los principios generales del derecho penal. Si me disculpas, me voy a sacar el saco porque estoy muerta de calor. Los delitos descritos en la ley penal tributaria son delitos dolosos. Como en general resulta difícil poder acreditar que el asesor quiso perjudicar con su accionar al erario, consideraron que su dolo se integra exclusivamente con el elemento cognitivo, sin necesidad de que esté acompañada por el elemento volitivo. Pero además, ni siquiera entienden necesario acreditar ese saber, sino que lo presumen. El título de profesional, los deberes a su cargo, su experiencia, sus conocimientos lo ponen en una situación de haber sabido. Es decir, reemplazan la exigencia legal de certeza por una mera posibilidad. Ni dominio del hecho, ni todo pierde entidad porque la punibilidad se centra en considerarlo un delito de infracción objetiva del deber. Esto no surge de la ley, sino de la interpretación que define el rol social del imputado y las consecuencias que esto acarrea. Se afirma que el sistema social mantiene su cohesión en base al principio de confianza, para lo cual resulta indispensable pensar que las personas van a comportarse de una determinada manera, es decir, van a cumplir con el rol que socialmente les fue asignado. El profesional es convertido en garante del bien jurídico que está en su esfera de atención, en virtud de ese rol social que se le asigna, y por lo tanto no se necesita acreditar ninguna manifestación de voluntad de su parte. ¿Cumplió o no cumplió con el rol? ¿Cuidó el bien jurídico que estaba en su esfera de actuación o no lo cuidó? La sola evasión estaría demostrando que no lo hizo. Entonces no haría falta mucha prueba aparte de esta. Si no evitó ese resultado desvalioso, podemos enrostrarle el quehacer. Aunque sea habitual, se lo considerará doloso si se presume que el resultado fue producido por su cliente, por aquel cliente que lo asesoró o al que le hizo la declaración jurada o le hizo lo que fuere, olvidándose que los clientes son los que nos aportan los elementos para que se haga la actividad del profesional. Es decir, el profesional actúa sobre el material que le entrega el cliente. Uno de los primeros fallos que me preocupó fuertemente fue emitido por el doctor López Vizcayar,
Cuando yo coincido con él cuando afirma que el obrar profesional responsable es la conducta esperada por el Estado de Derecho. Pero lo que no puedo concordar es decir, es cierto, todos esperamos que un profesional se comporte adecuadamente, pero no puedo concordar cuando dice que si no realiza la conducta esperada, se convierte en partícipe de un delito. La consecuencia de incumplir con sus deberes profesionales, inclusive, solo puede ser valorada en el ámbito profesional o en el caso en que se le reprochara una conducta culposa, pero nunca una conducta dolosa. Es decir, los colegios, los consejos emiten determinadas normas que un profesional, para trabajar correctamente, debe seguir. Pero el no haber cumplido con esas normas profesionales no lo convierte en partícipe de ningún delito. Se podrá afirmar que es un mal contador, pero desde allí a endilgarle la participación en una actividad delictiva, hay un largo trecho que no deberíamos saltar. Para cerrar ese círculo imputativo, se afirma que no puede tratarse como una verdad revelada la prohibición de regreso, porque en general los defensores de los profesionales la oponemos para evitar que desde la acción del contribuyente se llegue a la acción anterior del profesional que no estuvo dolosamente conectado con este resultado. Entonces se nos dice, la prohibición de regreso no es una verdad revelada, no se encuentra definida en ninguna norma. Tiene razón, pero tampoco existe norma alguna que nos hable del rol, que nos hable de conductas socialmente esperadas, ni disposición legal que exija que el profesional resulte garante del bien jurídico que los delitos tributarios intentan proteger. Pese a lo cual, no se vacila en sustentar en ellos la supuesta responsabilidad penal de los asesores. Es decir, o todos fundamos en las normas exclusivamente, o podemos hacer las interpretaciones de las normas de acuerdo como nosotros entendamos que debe ser su contenido. La Federación Argentina de Colegios de Profesionales en Ciencias Económicas emitió un comunicado en el que analizaba distintas cuestiones y subrayaba que el profesional realiza una actividad con los datos que le brinda el contribuyente, concluyendo que no pretendían amparar a los profesionales que no desarrollan su actividad dentro del marco ético correspondiente. Y fíjense que se extienden bastante más. No hablan solamente de las normas, no hablan solamente de aquel cuadro normativo que le permite ingresar o no en el campo delictivo. Ya hablan de un marco más extenso, el marco ético. Pero consideraba que no se puede cuestionar la labor del profesional por las culpas, errores, yo agregaría, o delitos de los contribuyentes. Pese a ello, y afirmando que estamos frente a un delito de infracción del deber, que tampoco está en ninguna ley, se fue avanzando en las imputaciones y se entendió que se lo hacía para suplir una inaceptable laguna de punibilidad. Según algunos fallos, existen e impiden que ingresen dentro del campo punitivo el acto del asesor. Pero esto es un error del legislador para estos jueces. La mera existencia de la evasión constatada resulta suficiente para fundamentar la punibilidad del que actuó en ese rol. Desde el resultado se endilga la responsabilidad a quien en algún momento de esa actividad realizó algo que fue utilizado para cometer el delito. Estas afirmaciones, que fueron receptadas por alguna jurisprudencia, merecen múltiples cuestionamientos. Las supuestas lagunas de punibilidad no pueden ser llenadas mediante interpretaciones jurisprudenciales, sin agraviar principios constitucionales básicos, principio de legalidad, prohibición de analogía, cuanto menos. Es decir, el intérprete no puede extender la norma
porque le parezca injusto no hacerlo. El derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes, integrado por conductas penalmente prohibidas, que son las únicas que pueden ser sancionadas. No admite la analogía, no admite la extensión de la punibilidad, aún en los casos en que advirtamos todos que las conductas que quedaron fuera de la descripción típica son tanto o más dañinas para el bien jurídico tutelado que las que fueron descritas. Y acá, hace muchos años, sucedió algo muy concreto con los delitos contra la integridad sexual. Y sin embargo, los jueces advertían de la falta de esa acción dentro de las que estaban descritas, pero nunca la aplicaron como si fuera ley vigente. Y estamos hablando de un delito gravísimo. La única forma de llenar lagunas de punibilidad para el futuro es sancionando leyes que contemplen esos casos, aunque parezca sobreabundante repetirlo. Todo lo que no está expresamente comprendido en la prohibición legal no puede ser alcanzado por ella, por más que esto signifique una situación de inaceptable impunidad. Si la conducta agrede gravemente la convivencia social, si lesiona un bien jurídico esencial, si no existe otra forma de impedirlo menos gravosa que con una prohibición punitiva, que si no resulta abarcada en la descripción, lo único que puede hacer el intérprete no es flexibilizar la descripción típica, haciendo que la ley diga lo que la ley no dice. Deberá dirigirse al legislador, deberá presentar proyectos, deberá solicitar que se dicte para el futuro una norma abarcativa de esa conducta. La presunción debió haber sabido. Ustedes cuando leen un fallo que se refiere a un asesor, esta frase, debió haber sabido, es la que con mayor frecuencia van a encontrar. Pero el debió haber sabido suplanta lo que debería haber estado acreditado, el supo. Mientras el elemento volitivo obviamente se lo olvidan, pero ni siquiera el cognitivo, es decir, ni siquiera se acredita supo. Cada una de las definiciones que la ley penal tributaria que cristaliza exige dolo directo, siendo aún más nítida la presunción cuando estamos hablando del artículo 15 de la ley penal tributaria, porque en forma expresa empieza diciendo a sabiendas, es decir, subrayando el elemento subjetivo que ya se encuentra exigido en cada una de las descripciones que la ley diseña. Pero el indubio pro reo deja de ser una garantía si el señalado como reo es un profesional. Y a quienes sostenemos que esto significa una vulneración de las garantías constitucionales, nos dicen que tenemos un excesivo apego a estas garantías. Personalmente, creo que no existe un excesivo apego a los parámetros constitucionales. Solo hay dos posibilidades: se los cumple o se los incumple. No hay un más o menos. Ustedes saben cuando entendí realmente la gravedad del conflicto en el que nos encontrábamos, no solamente en relación a los profesionales, sino en relación a todos los contribuyentes. Una vez que escuché una charla del doctor Nieto García, afirmó una frase que se repite constantemente como es: más vale absolver a 100 criminales que condenar a un inocente. Pero enseguida agregó: esta frase es válida, esta premisa es válida cuando se trata de la mayoría de los delitos. Pero si estamos hablando de salud, de medio ambiente o de intereses públicos, como por ejemplo los delitos tributarios, el agravio es tan potente que nos resulta imposible sostener semejante generosidad. La verdad quedé sorprendida, porque no solo preocupa el contenido de esta frase, es decir, que prefiere incluso un inocente
condenado cuando el bien que ha sido agraviado es uno de estos que acabamos de mencionar, sino que existe una gran confusión en esa frase, porque no es el Estado quien con magnificencia nos concede algunos derechos y por tal motivo puede decidir cuándo y cómo puede quitárnoslo. El camino es exactamente inverso. Nosotros cedimos al Estado. Por lo tanto, lo que no está cedido no puede ser articulado por el Estado. Los colegios y los consejos deberían exigir que se respeten estas garantías. Yo siempre repito que con muy buena voluntad, sobre todo los colegios y los consejos de profesionales en ciencias económicas, cuando sale alguna ley que obliga a los profesionales a hacer o que obliga a los profesionales a determinadas conductas, lo que intentan es tratar de restringirlo lo más que pueden, es decir, de limitarlo en la cantidad de profesionales que resulten comprendidos en esta obligación y que sea con el menor agravio posible. Cuando lo que deberían decir es, no, no corresponde, no debe ser, esto agrede garantías. Claro que, y nos lo ha demostrado la modificación de los sujetos obligados en la ley penal, en la ley de lavado, perdón, que las acciones interpuestas en la mayoría de los casos fueron rechazadas. Es decir, por ejemplo, el Colegio Público de Abogados hizo una presentación, un amparo, entendiendo que esta obligación de denunciar vulnera fuertemente la obligación, no el derecho, la obligación de secreto profesional y sin embargo hasta el presente, todavía no está firme, pero hasta el presente esto no ha tenido acogida en el ámbito judicial. La culpabilidad en nuestro país es cierto que no en todos los países, pero en nuestro país es un principio de raigambre constitucional, no está en todas las constituciones la culpabilidad. Podremos cambiarlo en el futuro, pero mientras esté en la Constitución tenemos que respetarlo. Sin culpabilidad no deberíamos, no podríamos aplicar una sanción penal. Para dirigir un reproche tenemos que hacerlo contra quien realiza un aporte útil al quehacer delictivo, queriendo y sabiendo que lo hace. Las colaboraciones ineficaces no son alcanzadas por la punibilidad, aun cuando el hecho sea socialmente disvalioso y merezca por tal razón el reproche moral. Elementos objetivos y elementos subjetivos requeridos en la estructura del tipo penal tienen que darse en el momento que valoramos la conducta del profesional. Para que pueda hablarse de participación, resulta imprescindible, hablo siempre de participación porque, como saben, se trata de un delito propio, o sea que no podría ser autor del delito de evasión cuando el contribuyente resulta ser el deudor. Para hablar de participación, resultará imprescindible que el cómplice sepa que su acción colabora con la actividad ilícita del autor y que la misma se encuentra en etapa de ejecución, porque una vez agotado el delito, solo puede haber encubrimiento, pero la cooperación necesitamos que haya etapa de ejecución. Hay una larga discusión en relación a que en general la actividad del profesional en ciencias económicas se realiza en una etapa previa al comienzo de ejecución, es decir, antes de la tentativa. Se realiza en la etapa de actos preparatorios, digamos. Entonces se discutía en algunos momentos si esto era punible o no. Existe jurisprudencia que dice que al comenzar la ejecución, esta etapa preparatoria ingresa dentro del campo de la punibilidad. Y en este caso realmente coincido con esta forma de interpretar estas acciones, porque si no, el que entrega el arma a un homicida todavía no comenzó la ejecución del acto matar y por lo tanto podría quedar impune y sin embargo lo hizo con la intención de que el sujeto al que le entrega el arma fuera a realizar el crimen. Bueno,
No sé si prefieren, decime vos, Humberto, si sigo o si comenzamos con las preguntas. Estoy a cualquiera de las dos cosas, lo que vos me digas. Sí, Marta, yo te diría lo siguiente. Me gustaría si podés profundizar un poco el tema de la responsabilidad por garante, porque en muchos casos donde se ha conocido el procesamiento de profesionales, uno de los fundamentos que ponen justamente es la responsabilidad por ser garante. Entonces, me parece que sería interesante si podemos profundizar un poco ese tema. Ok, es cierto, se considera en algunos fallos que el profesional es garante del bien jurídico que está dentro de la esfera de su competencia. ¿De dónde surge esta calidad de garante? Si nosotros vamos a las reglas generales, si vamos a la teoría del delito inclusive, para ser garante tiene que existir esa obligación por ley, por contrato o estar determinada por la conducta precedente. Ninguna de estas tres variables se dan en el caso del profesional. Es decir, que se lo convierte en garante sin que exista ninguna legitimación normativa para que asuma ese carácter. La obligación de cuidar el erario es de los funcionarios públicos. Lo que pasa que cada día con mayor frecuencia se van trasladando a los particulares y muy especialmente a los profesionales y muy especialmente a los profesionales en ciencias económicas, obligaciones que deberían estar a cargo del Estado. Lentamente, primero era la autodeterminación. Después empezaron a decir, ustedes tienen que controlar quién es el proveedor, es decir, se fueron trasladando a la órbita del profesional actividades que deberían ser puras y exclusivamente realizadas por el Estado. En este trasladar tareas al profesional también se lo convirtió en garante de que estas tareas se realicen bien. Es decir, acá no importa si el profesional tiene la infraestructura necesaria, la preparación necesaria, porque por algo no está dentro de la función pública, por algo no son miembros del organismo recaudador o de alguno de los entes públicos que tienen bajo su mirada el cuidado del bien jurídico tutelado. Entonces, yo creo que tenerlo como garante en la forma en que lo tienen muchísimos fallos es contrariar lo expresamente normado dentro de nuestro sistema. Nuestro sistema legal no son normas aisladas, desvinculadas entre sí, sino que integran un sistema jurídico, en donde una norma debe de apoyarse en el resto de las otras normas, y en donde además no podemos encontrar contradicciones. La Corte tiene dicho 1000 veces que no se supone del legislador ni contradicciones, ni vacíos legales. Entonces, el intérprete lo que debe de hacer es tomar todas las normas. Hoy hablábamos del Código Civil. Así como el Código Civil, no, tenemos que tomar todas las normas que integran el sistema punitivo, la ley de procedimiento fiscal, las obligaciones, las resoluciones que tienen que ver, porque en la órbita del contador encima, tiene que cuidar de un montón de leyes, porque tiene las leyes de sociedades, el código de comercio, el código civil, es decir, tiene un amplio espectro de normativa que debe tener la mira cuando realiza su quehacer profesional. Entonces, no le podemos además agregar que garantice al bien jurídico. La garantía del bien jurídico la debe realizar el Estado con los respectivos controles. El profesional lo único que tiene es que no participar en el acto de evasión de su cliente. El profesional, cuando ve que lo que se le está pidiendo agrede normas legales o éticas, debe de separarse del tema, debe no colaborar con ese quehacer, pero en forma alguna puede serle reprochado que no haya. Supónganse, ustedes realizaron su quehacer profesional, le entregaron
los papeles al cliente. Tiempo después se enteran que con esos papeles el cliente está armando una grandísima evasión. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es su obligación como profesional? Si fueran garantes, tendrían que impedir que se produjera esta evasión. No lo son. No tienen ni que denunciar ni que impedir. Esto se ha escapado de su esfera de influencia, se ha escapado de su órbita, su actividad ha quedado, el nexo causal entre la actividad del profesional y el resultado de evasión ha quedado cortado, porque es el que lo utiliza dolosamente, es el cliente, cortando, es decir, no combino con ustedes esta evasión, no realizó una actividad tendiente a, no les pidió, mira, te traigo estas facturas que no son buenas o conseguime facturas que no son buenas para aumentar el IVA o disminuir ganancias. No, es una actividad absolutamente desligada la una de la otra. No, el profesional no es garante y hay miles de razones para fundarlo. Perfecto, Marta, muchas gracias. Dos o tres reflexiones y ya después pasamos con todo el grupo. El segundo punto que quería escuchar alguna reflexión tuya, que estaría vinculado también a procesamientos que observamos por evasión fiscal agravada, por facturas apócrifas, donde también se procesó al contador, fue porque el contador fue el auditor del balance. Y entonces acá hay una situación un poco especial que también me gustaría escuchar tu opinión, porque en general se habla de, y esto lo dicen las propias resoluciones judiciales, ¿no? Que el contador es el responsable del balance. Y nosotros bien sabemos que la responsabilidad del balance le corresponde al directorio, no es del profesional. El profesional hace, ya estamos hablando de la auditora, ¿no? Hace ya una tarea profesional. En esa tarea profesional emite un dictamen y como consecuencia del dictamen se expide acerca de la razonabilidad económica, patrimonial que tienen esos estados contables. Y entonces, en esas resoluciones normalmente vemos un argumento que se repite, que es responsabilidad del contador, porque el contador con la factura apócrifa tenía que haber determinado que esa factura no era legítima, era apócrifa, y para esto sabemos que justamente por las normas profesionales que vos te hacías cargas, habías haciendo mención, hay una serie de estándar que utiliza el auditor que toma determinado tipo de muestras, que esto forman parte de la auditoría, y que por lo tanto no hace un análisis circunstanciado total, por ejemplo, de todos los proveedores. Entonces, me ha llamado mucho la atención las resoluciones judiciales que tienen este argumento, o sea, la responsabilidad del contador por ser responsable del balance, por no haber hecho los controles respectivos de las facturas cuando esa tampoco es responsabilidad del contador. Me gustaría tu enfoque desde el punto de vista penal de la responsabilidad profesional en este caso. Bueno, nuevamente, eh, poner en espaldas del contador una actividad que ni siquiera la Administración Federal realizó en forma eficiente, porque estas facturas en general fueron autorizadas por AFIP, es decir, que llegan al contribuyente porque pasaron por alguno de los organismos oficiales, que tienen muchísimos más elementos que un profesional para saber si son buenas o malas. Yo no estoy propiciando un fuero especial para los contadores, ni estoy otorgándole a los que tienen este título una patente de corso. Es decir, si el profesional fue el que consiguió las facturas apócrifas, si el profesional fue el que colaboró en la evasión en forma activa, realizando actividades que son claramente ilícitas, no tengo ninguna duda de que debe Tiene ser participación. con la misma, absolutamente, con la misma intensidad con la que es sancionado el contribuyente. Pero de allí a sostener que él debe de garantizar que no ha habido ningún acto que no se ajuste a las normas
en el quehacer de su cliente, esto es un exceso que no se le puede pedir. Decía antes, al pasar, y ahora te lo subrayo más, que ni siquiera el incumplimiento de alguna de las normas que los colegios dictan para que se haga una buena auditoría podría ser suficiente para que le reprochemos el acto doloso de haber participado en la evasión. Es decir, una cosa es la conducta culposa, una cosa es un reproche, hasta un daños y perjuicios que puede hacérsele al contador por no haber respetado con la totalidad de las reglas que debió haber respetado, y otra cosa es decirle que es partícipe de un delito. De cualquier manera, está claro que la tarea del auditor, primero, la del que hace el balance, se basa en los elementos y en los documentos que le entrega el contribuyente. Y si no fuera manifiestamente falso, si no fuera absurdo lo que le entrega, es decir, yo conozco que mi cliente tiene un kiosquito en donde pasa un cliente cada día, y de pronto me trae una cantidad inusitada de compras y de ventas y de qué sé yo, un movimiento que no justifica. Y bueno, acá daría la sensación que no puedo creer así ciegamente en la documentación que me entrega el cliente. Pero yo no tengo que ser investigador. El profesional no es un investigador. El profesional no tiene que salir a averiguar si lo que le entregó el cliente es correcto o es incorrecto. El profesional toma en principio como correcto lo que el cliente le entrega, si no, no lo tendría como, si tiene tantas dudas, no lo puede tener como cliente porque sería desgastante su quehacer. Entonces, este balance, lo único que tiene que estar es hecho de conformidad, tener la documentación respaldatoria entregada por el cliente. Y el auditor lo que tiene que demostrar es que realizó los controles prudentes para decir que razonablemente se corresponde. Fíjense que cada vez estos informes son más temerosos. Cada vez el razonable se pone más intenso y con más negritas, justamente por el temor que generan estas reacciones de parte del Poder Judicial, en donde arrastran al asesor o al profesional que intervino en alguna etapa anterior o posterior en este delito. De cualquier manera, hay que ver en qué momento se hizo la auditoría, hay que ver, es decir, nosotros siempre tenemos que, en un delito tenemos que armar la línea de tiempo, ¿no? Es decir, cuando comienza la ejecución, los actos preparatorios, los actos consumativos. Después del acto consumativo, es decir, que en general en los delitos tributarios está claramente prescripto, como cuando yo entrego toda la o a lo sumo cuando vence el momento de pagar el tributo, todo el quehacer que desarrolle el profesional, a lo sumo, si hay alguna actividad dolosa, puede significar encubrimiento, nunca participación. Muy bien, Marta, el último punto que te quería comentar, un aspecto que vemos en muchas defensas, no solo en la parte penal, sino también en la parte contenciosa, por ejemplo, cuando la FIBA aplica multas, y los contribuyentes se defienden ante el Tribunal Fiscal, por ejemplo, y aún los procesos penales, muchas veces vemos este argumento de los contribuyentes de decir que en realidad el autor intelectual ha sido el contador, porque el contador es el que conoce del tema, conoce impuestos, que él no sabe absolutamente nada, que le dio Sí. la confianza al contador, que tiene hace tiempo para que él defina el tema y demás. Un argumento que es bastante reiterativo que se observa esto, ¿no? Por supuesto que este argumento no tiene posición positiva para ellos, ni en el contencioso ni en el penal, obviamente porque el responsable es el contribuyente, tanto desde el punto de vista impositivo como desde el punto de vista penal. Pero ¿qué reflexión te provoca esto? Que te digo, es más que todo un argumento de los defensores, ¿no? Soy el primero que me acuerdo así con esa intensidad y que me llamó la atención, tal vez porque recién empezábamos a mirar este tipo de delitos los penalistas, ¿no? Para ustedes por ahí es de más antiguo, pero fue la declaración de María Julia de Seguaray cuando se le reprochó esto, que enseguida Exacto, y pese a que era una profesional, no era una persona que no tenía exactamente, conocimientos, dijo fue el contador. Bueno, exacto. esta manifestación en realidad, si ellos se informaran bien,
en nada los beneficia, solo traen al ruido al contador y encima los dejan con un testigo muy valioso para defenderse en el momento del proceso, como sería su profesional, que podría actuar tratando de defender la postura, si tiene algún argumento para hacerlo. Es decir, que no les agrega elementos de defensa y sí los deja en peor situación, y ni que hablar de la ruptura del vínculo profesional, ¿no? Porque imposible con alguien que te responsabiliza de algo, aunque vos sospecharas por algunas cosas que todo no estaba bien. Es decir, una cosa es sospechar y otra cosa es saber. ¿Mm? Sí, efectivamente. Muchas veces observamos que hay una distancia grande entre los aspectos, los principios básicos que se aplican y lo que después termina pasando en un proceso, ¿no? Ejemplo, el tema de los diversos criterios de interpretación que existen en materia impositiva, que son muchísimos, porque es una materia compleja, cambiante, dinámica. Es el tema de los criterios que tiene el contribuyente, que son distintos del fisco, que en la propia ley penal tributaria está establecido que no tiene que dar origen a una denuncia penal, y lo da, y la FIP lo denuncia por el hecho que el monto del impuesto adeudado por el fisco supera el piso de punibilidad. Y ya con esto se hace la denuncia penal, independientemente de que es claro, y esto está lleno de ejemplos. Diría que el ejemplo para mí que siempre más me ha sorprendido es el tema del ajuste por inflación. El ajuste por inflación, en oportunidad que el ajuste por inflación no se podía realizar y que el contribuyente lo realizaba, primero iniciaba una acción declarativa de inconstitucionalidad para tener de la justicia la respuesta ante eso, el contribuyente demostraba la confiscatoriedad, la Corte admitió la confiscatoriedad, el contribuyente hasta llegaba a informarle a la FIP que había realizado el ajuste por inflación y lo había realizado en estos términos porque había demostrado la confiscatoriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo esto, la administración tributaria le hace la denuncia penal. Disparate. Entonces, yo digo, a veces se observa un divorcio absoluto entre los grandes principios que podemos estar discutiendo acá y lo que después termina pasando en la práctica. Bueno, la mayoría de los jueces se han olvidado, y por eso la Corte lo repite tantas veces. Ahora, en un fallo reciente de estos días, lo volvió a repetir, que la primera norma de interpretación, por no decir casi la única, es la ley, la letra de la ley. Es decir, que lo que los jueces deberían hacer es aplicar la ley solamente, sin interpretar nada, no tienen nada que agregar, tienen que tratar de desentrañar cuál es el sentido, ni siquiera el tema del debate parlamentario, porque el debate parlamentario de lo que nos está hablando es de la opinión personal, salvo el del jefe de bloque que expresa la voluntad que se quiso plasmar en la norma legislativa. Todos los demás expresan voluntades personales o cosas que tienen que ver con su interpretación de la norma. Pero lo que tiene que hacer el juez es solamente leer la ley e interpretarla y aplicarla con el mayor rigorismo. Y si estamos en el campo del derecho penal, porque en el campo del derecho civil te pueden aplicar la norma de que el juez tiene que resolver, no puede hablar de que la norma no tiene la solución, que el silencio, la oscuridad, entonces él no resuelve, no, él tiene que resolver de cualquier manera, pero en sede penal no. Si no está clara la solución, si no existe la descripción de una conducta típica que se ajuste a los hechos que están probados en el expediente, lo único que puede hacer es absolver o sobreseer. No puede hacer ninguna otra cosa. A mí no me parece mal que la administración denuncie, porque esto nos da trabajo a los abogados, y si encima no hay delito, muchísimo mejor, porque saldremos muy bien posicionados en ese proceso. Pero en realidad incumplen con la norma legal los funcionarios que actúan así. Pero es el temor al incumplimiento de los deberes de funcionarios. Es decir, existe tanto temor a la persecución punitiva que entonces estamos exagerando y poniendo en ruedo en el proceso penal causas que no tienen entidad
para acaparar la atención del sistema. Entonces los grandes temas, los temas de verdaderos de contrabando y de evasiones realmente importantes, quedan fuera porque generalmente son los más complejos, los más difíciles y los que además el contribuyente más defensas opone y más complicado le resulta avanzar en el mismo. Pero realmente es ir contra la ley, es agraviar los principios que deben de ser aplicados. Sí, es muy cierto, Marta, eso, porque, bueno, una de las causas más conocidas en penal tributario, cuando los funcionarios de la FIP llegan a la conclusión que no existía la convicción para hacer una denuncia y no la hicieron, y después quien tuvo la denuncia fueron los funcionarios de la FIP, demuestra claramente el problema de que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, yo a veces los comprendo, porque ellos Claro, que es otro de exactamente. los problemas que vamos a tener, o que ya estamos teniendo, con el tema del lavado. Es decir, ante el temor, el sujeto obligado, ante el temor, y bueno, aunque no sea lavado, por la duda, Ya, reporto. Entonces, ya, claro, si no tenemos seguridad jurídica es todo un problema, porque ponemos en funcionamiento todo un sistema que debería estar quietecito en esos casos. exactamente. Bueno, vamos a comenzar entonces, ahora sí, la segunda parte. Quería, ante todo, saludarlo a nuestro amigo Francisco Dálvora, y invitarlo a alguna reflexión al respecto. Francisco, muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, Humberto. Extraordinaria la exposición de Marta. El tema es clarísimo. Me asombra que sigamos hablando de esto. El Sí, artículo 18 de la Constitución Nacional es suficiente para que no se discuta más. Pero tenemos leyes imperfectas, me hubiera gustado decir imprecisas, pero son imperfectas y a veces son deliberadamente imperfectas, aplicadas por jueces que no están a la altura de las circunstancias, en el mejor de los casos, porque a veces hay interpretaciones con un sesgo político o lo que fuese. No hay posibilidad de discutir que no se puede ir en la imputación más allá de lo que expresamente estipula la ley, con las limitaciones del principio de legalidad que mencionábamos. Puede haber algunas cuestiones puntuales en los casos en que el error de prohibición invencible, que si se dieran todos los requisitos permite desplazar la punibilidad del contribuyente al asesor, pero son casos muy puntuales y que están absolutamente en los requisitos conocidos por todos los expertos. De manera que es preocupante. Cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, dejamos de lado la seguridad jurídica que presupone tener normas claras, Martita hablaba de la ley de lavado y todos los líos que vienen con eso, aplicadas por funcionarios idóneos. De manera que ojalá la claridad con que Marta desarrolló el tema sirva para que haya menos discusiones en los procesos penales, ¿no? Donde no deberá haber discusión si alguien puede ser, por vía de interpretación, puesto en posición de garante. Muy bien, Francisco, gracias. No sé si Marta, ¿quieres hacer alguna reflexión respecto de esto? yo ante el profesor Dálvora solamente puedo silenciar. La veña. Jaime Besikowski, muy buenas tardes, gracias también por acompañarnos, Jaime. Estás muteado, Jaime. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, por un lado, brillantes, brillante Marta, brillante vos, Humberto, y extraordinario también lo de Pancho. Hay, la verdad que comenzaría por una anécdota de mediados de los 80, cuando un contador, yo estaba o sea, en una fiscalización interna, en la mesa, en el área de consultas, y él, que había sido papá de un compañero en medio de la secundaria, se me acerca cuando se había empezado a hablar sobre la responsabilidad de los contadores en la elaboración de las declaraciones juradas. Y me dice de un cliente del viajante de comercio, que falleció, y que al velatorio se presentan la esposa y el hijo que él conocía, y otra esposa y dos hijas que él no conocía del interior. Y los que él conocía dice, pero ¿cómo no nos avisaste que era bígamo? Y este hombre le dice, si yo no sé eso, ¿cómo voy a saber cuánto vende? Eh, Creo que eso va mucho en cuanto a lo que dice Marta, es decir, el profesional básicamente se tiene que manejar con la documentación que tiene, con los papeles de trabajo, como bien dijiste vos, Humberto, y teniendo bien los papeles de trabajo de lo muestral de la auditoría.
Respecto al tema, me parece que la asociación fiscal, que fue un poco la prehistoria del artículo 15, viene del año 2004. Y creo que en esto hizo muy bien Marta en marcar un quiebre que es cuando la imprenta, o sea, pasa a ser la FIP, ¿sí? Sí, porque cuando nace este artículo, no era la imprenta el organismo fiscal. Cuando la imprenta pasa a ser la FIP y seguimos teniendo 2/3 de las denuncias penales originados en temas de facturación apócrifa, algún problema probablemente tenga el organismo fiscal en cuanto a no haber cambiado o no haber modificado la forma en que extiende los documentos, en que extiende las facturas o documentación equivalente. ¿Sí? Me parece que ese es un punto que habría que analizar. Y luego hay un punto que vos expresaste que no me queda, la verdad que me quedó como duda, Humberto, no como duda de lo que vos dijiste, sino vos bien dijiste, ¿qué pasa en una declaración jurada o en un juego de estados contables? Se exteriorizan diversas manifestaciones de capacidad contributiva o de capacidad patrimonial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se combina en una declaración jurada algún tema que después se debate durante años en el Tribunal Fiscal por una diferencia de criterio con algún tema que es claramente evasivo, pero que ese tema evasivo, si los tomáramos solo, está por debajo de la condición objetiva de punibilidad? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en ese caso del profesional? Porque va a terminar metido dentro de esa denuncia penal que probablemente el funcionario, como bien dijeron, si no la hace, termina denunciado y opta por hacer el extremo del fiscalismo, que en realidad es un fiscalismo mal mirado porque lo que se paga después de costas cuando se pierde es bastante más que lo que hubiera sido no hacer la denuncia, pero él también tiene que cuidar su patrimonio y prefiere hacer la denuncia. No sé si es claro el planteo. Sí, es claro. Ahora, volvemos un poco al punto. Si, un ejemplo, y tenemos que utilizar el de las facturas apócrifas, como vos bien decís, las 2/3 partes de las fiscalizaciones, de las denuncias, de la determinación de oficio, van sobre esta parte. Y aquí el profesional puede actuar de forma distinta, ¿no? Es decir, porque lo puede hacer como auditor, que es un poco el tema Claro. que comentábamos. Lo puede hacer como el profesional que presenta un formulario ante la administración tributaria para solicitar el recupero del crédito fiscal porque es exportador y entonces pide ese recupero. La AFIP le impugna justamente los créditos fiscales y está envuelto en este tema. O puede hacerlo inclusive solicitando un beneficio fiscal donde estén las facturas apócrifas. Bueno, lo que pasa es que yo parto de la base que el profesional que tiene que hacer una liquidación de este tipo no tiene la obligación de analizar cada uno de los proveedores y cada una de las facturas. Y el punto hoy llegamos a un punto de tal gravedad en lo que hace a poder medir la validez o no de estas facturas, que la propia jurisprudencia está encontrada. Hay dos posiciones jurisprudenciales, y me refiero tanto en el fuero contencioso como en el penal, que respecto a facturas apócrifas tienen una posición totalmente distinta, que es el tema de la capacidad operativa o capacidad económica. Este tema donde la FIP sabemos la fundamentación que tiene, es decir, la FIP considera un poco lo que decía Marta en un momento, la cantidad de delegaciones y responsabilidades que se le hacen al contador o a la empresa. Una de ellas es esta, es verificar la autenticidad de si esa operación existió o no existió. Bueno, en este punto la jurisprudencia está dividida en dos. Hay una parte de la jurisprudencia que dice tiene razón el fisco, el contribuyente es el que tiene que estar haciendo esa tarea,
Y está la otra parte de la jurisprudencia que, interpretando todos los elementos probatorios que da el contribuyente, dice, no, el otro tema, el de demostrar si el proveedor tiene la capacidad operativa, económica, financiera, no es un problema del contribuyente. Entonces, se llega a un punto donde hoy esta es la discusión. Y con esta discusión, hoy, ante situaciones que son similares, hay resoluciones judiciales totalmente distintas. Fíjense en la posición en donde estamos metidos. Cuando vamos al tema penal, para mí es exactamente lo mismo, porque también la justicia penal tiene distintas posiciones al respecto. Y siguiendo lo que dice el fuero administrativo, hay algunos que dicen es facultad del fisco o no, pongan ese requisito o no al contribuyente. Así que, bueno, este es un tema que me parece que todavía hay mucho para analizarlo, ¿no? Agregar ese Sí, conflicto que vos estás diciendo, que generalmente esta evaluación de capacidad, de existencia, se hace 4, 5, 6 años Claro, después, y la empresa, en este país, un año es una eternidad desde el exacto, punto de vista empresarial. Calcular 4 o 5 años, entonces encima te obligan a probar algo para lo cual no guardaste prueba, porque yo hoy contrato con este proveedor, pero 4 años después me quedaron los documentos que el proveedor me dio, pero no sigo tal teniendo cual. todos los elementos Tal de cual, y prueba. eso agregale, Marta, el otro problema, que cuando el contribuyente recurre a todo esto, el contribuyente puntilloso, hace el análisis de proveedor por proveedor con el banco de datos que tiene la AFIP para ver si el proveedor está dentro de la banco de datos de facturas apócrifas. Y llega a la conclusión de que ninguno está, entonces, bueno, dice, con todo lo que tengo está todo perfecto. La AFIP, después de 3 años, lo coloca en la base de datos facturas apócrifas y entonces dice, bueno, como está como factura apócrifa, es un elemento para impugnarlo. Así es. Bueno, hay una sumatoria de problemas que hacen a la verdadera dificultad de este tema. Sí, Jaime. sí, es que un poco a eso me refería cuando hablaba de la responsabilidad de la imprenta, porque tuvimos mucho debate interno años atrás, al margen de la factura M, posterior a la factura M. O sea, si uno se pone a ver, en principio cuando uno le permite, uno digo, el organismo fiscal le permite emisión de facturas, está como dando una chequera, ¿sí? ¿Por qué no se produce esta cantidad de fraudes con las tarjetas de crédito? O sea, porque tienen controles en línea mucho más rápidos. O sea, Exacto. entonces, teníamos el debate interno y el área de asesoría legal que decía, bueno, no le pueden impedir trabajar, ok, tampoco le podemos dar una chequera en blanco, entonces tiene que haber un intermedio y esa es la responsabilidad de la imprenta, como bien dicen, o sea, en la realidad argentina, hablar de un año después, 2 años después, y tal vez en aquel momento tenía la capacidad operativa, y después le vinieron 2 hiperinflaciones, se fundió, le abrieron la importación y desapareció, pero que en su momento tenía. Pero vuelvo, hay alguna responsabilidad de la imprenta. Y esto me parece que no ha sido suficientemente analizado. Exacto, justo por eso te decía, existe responsabilidad de la imprenta y la imprenta intenta sacarse la responsabilidad porque la responsabilidad tiene el contribuyente que tiene que demostrar la capacidad operativa. O fíjate la vuelta que se da. El tema de facturas apócrifas es un problema de todo el mundo, no es de la Argentina. Quizás la diferencia es que la Argentina tenga una problemática con facturas apócrifas mucho más grande que todo el mundo. Y recuerdo que los fueros internacionales de administradores tributarios, cuando la Argentina lleva el proyecto de la factura electrónica, dijo, bueno, con esto se acabó la factura falsa. Bueno, sin Sí, consideraciones sobre pero esto. Sí, si me sí, permiten un comentario, no debiera ser una cuestión de interpretación donde haya un criterio, puede haber otros diferentes. Debiera estar regulado normativamente. Y Obvio. me gustaría que en algún momento demos un paso más y pensemos por qué no está regulado normativamente y por qué no está bien regulado en su caso. Como está dice muy Marta, bien. agradezcamos nosotros y mandemos champagne a los legisladores, pero la verdad que para el contribuyente es un tema, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, quería saludarlo a... Tenemos acá una persona que no sé si ya empezamos con las pantallas y demás, pero no sé si estará
en línea, que es Luis Pastori de Misiones. Luis, un gusto en tenerte. Ahí está. Luis, un gusto en tenerte, y gustosamente te escuchamos. Estás muteado, Luis. Ahí está. No, muchas gracias, Humberto, siempre tan gentil en invitarme a participar. En algunas ocasiones puedo, en otras no. Muy interesante escucharla siempre a Marta, es un placer. No solamente la he escuchado en algunas otras conferencias, sino que también la he leído en algunos de sus artículos que me han servido mucho. Yo soy docente aquí también en una universidad privada, en la cátedra de Finanzas Públicas y Elementos Tributarios, Derecho Tributario. Soy contador público, así que todo esto me viene muy bien, así que muchas gracias. No, solamente aportar que como algunas otras leyes todavía persisten en este error de fijar valores absolutos cuando fijan determinado monto, como el caso de la condición objetiva de punibilidad. Esto fue fijado en la reforma del año 2017, en diciembre. Me tocó participar, yo era diputado en ese momento, me tocó participar de la discusión de esa reforma. Y bueno, muchos preveíamos esto de que tendríamos que fijar algún mecanismo de actualización. Lamentablemente esto no prosperó y hoy 1,5 millones de pesos para elevación simple ha quedado absolutamente muy bajo, y esto hace que también por ahí se sobrecargue la presentación de demanda en este sentido, ¿no? Me parece que esto también es uno de los temas que en algún momento el gobierno había mandado un proyecto en el cual se sancionó dentro de la reforma un mecanismo de actualización por una unidad VT, ¿no? Ya ni me acuerdo qué significaba la sigla, Unidad pero de valor tributario. efectivamente, que quedó ahí como una expresión de deseo. El Ejecutivo mandó un proyecto al respecto, pero sobre el final ya del mandato del gobierno de Macri a fines del 2019, que no se llegó a tratar y quedó allí en un cajón de la Comisión de Presupuesto de la Cámara sin que nunca siquiera fuera discutido, ¿no? Y que no trata solamente sobre este tema, sino que sobre varios otros aspectos más que todavía persisten algunos valores absolutos sin que prevean mecanismos de actualización, ¿no? Simplemente acotar este tema que me parece que no es menor porque da origen también a muchos problemas que no deberían hoy serlo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y gracias. Gracias, Luis. Gracias a vos, pero en esto el Estado es coherente. Una vez más, los incumplimientos del Estado se los cargan a los contribuyentes, porque el no haber fijado el valor de esta unidad de valor tributario determina que estén haciéndose denuncias y que se estén tramitando y que la gente se encuentre en un proceso penal con un absoluto valor ridículo, porque 1,5 millones por año no es $1.500, más o menos. Es un absurdo para que hablemos de delito, ni siquiera de infracción, sino de delito. O sea que nuevamente el Estado incumple, los contribuyentes pagamos. Exactamente, exactamente. Bueno, este es un encuentro federal. También tenemos al representante de Tucumán, a Carlos Yaskayer. Así que, Carlos, te saludamos. Gracias por estar compartiendo siempre estos eventos y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, Humberto. Un saludo muy especial a Marta Nersellas, a quien tuve el placer de conocer. Y siempre escucharla es muy constructivo para uno, porque no hay ninguna posibilidad de no aprender con ella. Gracias. Yo quería simplemente decir dos cositas. Una, Marta dijo que el contador le entregaba papeles de trabajo a un contribuyente que después los usaba para la evasión. Y yo diría que es al revés. No sé Hay si- evasión antes porque el contribuyente hizo algo para no darle todos los elementos al contador.
digamos, esto surge un poco de lo que es todos los días. No sé si vos te acuerdas, Humberto, que en un encuentro tributario en Tucumán hicimos una presentación respecto de que frente a una declaración jurada de ganancia, el contador tenía que ser un poco Sherlock Holmes del contribuyente pidiéndole, che, vos no tenés una 4x4, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, pero cuando te da todos los papeles no te lo entrega. Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado, yo creo que hay un tema que no sé si llamarlo propiamente elusivo, evasión, sino que la complejidad de que cuando uno va en una empresa y te encontrás con, no sé, por decir cualquier número, 10.000 comprobantes, es imposible la auditoría de los 10.000 comprobantes. Normalmente una empresa que tiene más o menos estructuradas sus cosas, tiene un sistema de control interno que puede o no ser revisado por la auditoría externa. Ahora, también es cierto que hay muchos casos donde los contribuyentes, esos 10.000 comprobantes, los trae al estudio y vos los procesás, pero no te pones a verificar uno por uno cada comprobante, pedirle la historia clínica, el análisis de sangre, como se dice, y es realmente imposible hacer una mención de la legitimidad de todas las operaciones de una empresa. Así que me parece que esa es la parte compleja en la que estamos expuestos cada vez que firmamos un balance. Marta. La primera parte, no puedo sino darte la razón, el hecho de no ser contadora me hace utilizar mal los términos probablemente. Yo lo que quise decir, voy a tratar de decirlo, es decir, el contribuyente me trae los papeles con los que yo trabajo. Yo lo que quise decir es que le entrego al contribuyente la declaración jurada, es decir, los papeles elaborados con los que él, frente a la administración, realiza su acto de evasión. Pero sí, claro, los papeles me los trajo él, el error me hace él incurrir en que me trae lo que a él le parece que me tiene que traer o lo que quiere traerme. Tenés absoluta razón. Mal utilizado el término. No, no, no. Bueno, Humberto, nuevamente muchas gracias a todos ustedes y bueno, creo que dentro de poco vamos a tener la suerte de encontrarnos en un nuevo encuentro tributario acá en Tucumán. Exactamente, así es. Bueno, gracias, Carlos. Ya estamos un poco cerrando, pero no sé si tenemos, por ejemplo, Andrea Lorena Lemes, no sé si está presente. Perdón que te interrumpa un segundo. Sí. Quería no dejar pasar de saludarlo a Jaime, a quien también lo conocí acá en Tucumán en otro encuentro tributario. Son muchos años, mucha gente que uno a través del tiempo conoce y guarda un buen recuerdo, así que también un abrazo para Jaime. Sí, efectivamente, son muchos años que en Tucumán se hace ese encuentro, con lo cual yo creo que han pasado todos los tributaristas y todos los abogados y todos los penalistas por ahí, ¿no? Un lugar de encuentro, ha sido un clásico de encuentro tributario lo de Tucumán, así que también expreso mis felicitaciones a Carlos porque durante muchos años estuvo en la organización del evento, ¿no? Así es. Bueno, no sé si hay alguna posición más que queremos compartir. Si no, damos gracias a todos por... Sí, adelante, Jaime. Sí, era para ver si es que no había otra exposición. Se habló de un ex secretario de Estado que se tapaba con tapados de piel y eso, y de la responsabilidad del contador. En realidad, en el caso de María Julia, se puede hablar de 3 casos de María Julia. El primero, en los 80, de donde tenían comprobante de pago falso, si recuerdas, Humberto, con los viejos F9 de IVA, Exactamente. y donde le echaron la responsabilidad al contador, y alguna probablemente tenía, porque varios de los clientes de ese contador tenían esos mismos comprobantes de pago falsos. ¿Sí? Hubo un segundo caso que fue el de un astillero que le había facturado $500.000 de honorarios,
que me tocó impugnarle esa factura que venía del área de quebrantos, ¿sí? Ahí es difícil echarle la responsabilidad del contador. Y el tercero, que fue el más conocido, fue cuando declaró como renta exenta la caja chica. Estaba trabajando en la fiscalía con Emon Mullen y José Barbaquia cuando cayó el caso. Ahí creo que le echó la culpa a un licenciado en economía más que al contador, de haber declarado como renta exenta la caja chica. Nada, era una simple anécdota, porque no hubo un solo caso de María Julia, fueron por lo menos 3. Muy interesante el Un abrazo a recuerdo. todos. Bueno, entonces el agradecimiento a todos, saludos a todos los amigos, en especial a Marta por habernos hoy acompañado en esta brillante exposición y la invitación para todos los eventos siempre del centro. Gracias a todos, muy buenas tardes y muy buena semana.